Porque queremos saber cuál es la situación a estas horas, si va a ser un largo debate o ya enseguida van a estar decidiendo cuál va a ser la medida aplicada para Chaqueñito. Exactamente, Leila, ¿cómo estás? Bienvenida. Y realmente replico ¿Qué tal, Sol? ¿Qué tal, Rolando? Y acaba de terminar de hacer uso de la palabra de senadora Esperanza Martínez, recriminando un poco también aquel hecho del que se lo juzga hoy al senador Javier Vera y que tiene que ver con la agresión a la joven días atrás. Y hablaba un poco acerca de estos hechos de violencia que muchas veces incluso terminan en feminicidio. Es lo que decía la senadora Esperanza Martínez. Y otra cuestión, un documento que llegaba en horas de esta tarde, que es lo que mencionaba también el senador Cachito Salomón acerca de un documento expedido por el juzgado de paz de la ciudad de Luque, que habla de una orden de alejamiento de parte de Javier Vera en este caso, o justamente eso, la prohibición de acercamiento del senador Javier Vera hacia la joven también que, bueno, denunció este hecho de violencia. Hablamos de Tatiana Espínola. También por lo mismo es que él pidió ya la intervención de asesoría jurídica del Congreso, entonces hay que ver también cómo se va a definir finalmente eso, porque finalmente el senador Chaqueñito cuenta con fueros, es lo que mencionaban. Ahora podemos escuchar a lo que está mencionando la senadora Lizarela Valiente también al respecto. Me preguntaron de lo que pasó y di mi opinión sobre una persona. Y hoy justamente el senador Iramay, el doctor, dio una explicación neurológica en cuanto al esquema neuronal y sobre cómo eso se plantea en una personalidad que conocemos como una psicopatía, que es el narcisismo. Y creo tener cierto conocimiento al respecto y considero que hay muchos narcisistas. Y la conducta que hoy estamos evaluando del senador Javier es de un narcisista. Como dijo la senadora Esperanza, nosotros acá tenemos inmunidad de opinión, pero no de agredir, y esa inmunidad de opinión es sobre nuestra tarea parlamentaria. Tenemos un trato entre iguales en términos jerárquicos, y eso es lo que yo conozco del senador Javier. Esa es la cara que él a mí siempre me mostró, y cuando me preguntan de él, yo tengo una opinión formada de acuerdo a lo que yo sé de él. Pero dice luego un dicho que uno es lo que hace cuando nadie le ve. Y lastimosamente yo no vi ni sabía de ese audio. Posterior a esa entrevista, ya en medios de comunicación que lastimosamente, digo yo, responden a la oposición de mi partido y de mi bancada, ya me tildaron de que yo era prácticamente la agresora. Y lógicamente, las redes sociales son tierra de nadie. Y las mismas personas que estaban repudiando la conducta violenta y agresiva del senador me daban con el mismo palo a mí o mucho más fuerte. Lamento mucho, y no solamente considero que esa funcionaria fue víctima, y no estoy en el papel de querer victimizarme, pero es una lástima cómo también la prensa puede ejercer una violencia telemática al ponerme en vidriera. Porque me ponen en vidriera y la gente comenta abajo. Porque de eso se tratan las redes sociales. La senadora dijo tal cosa y abajo vengan los palos. Y qué pena, porque todos los días hablo de que tenemos que erradicar la violencia en todas sus formas y tratar de empezar a vivir con una conducta, con una comunicación asertiva, una conducta de diálogo, de consenso, para vivir una verdadera democracia. Que ningún jefe
te maltrate porque sos de un partido político diferente, que ningún colega te maltrate porque sos de una ideología diferente. Tenés una ideología diferente, digo bien. Y realmente yo considero que a todos tus colegas tenés que pedir disculpas, senador Javier Chaqueñito, porque nosotros somos un cuerpo colegiado y lastimosamente la conducta de uno nos mete a toditos en la misma bolsa. Considero que sí tiene que tener una sanción como dicta el reglamento del Congreso de la Nación. Considero que el senador tiene que hacer realmente una autorreflexión sobre su conducta. Una vez más, me solidarizo con esta funcionaria y teniendo en cuenta lo que la disposición de la jueza con respecto al alejamiento que tiene que tener el victimario con la víctima, quiero plantear cuánto sigue. Hasta donde sé, el senador ya no forma parte de la comisión donde está esta funcionaria. Entonces, esa funcionaria necesita realmente tener la seguridad de que ella va a seguir trabajando como corresponde en un ambiente agradable y que el senador respete ese espacio físico. Eso es todo, presidenta, y una vez más, muchas gracias, senadora, por su reflexión. Bueno, son 30 días de suspensión sin goce de dieta, es lo que están pidiendo algunos sectores aquí del Senado como sanción para Javier Vera mientras continúa el debate de parte de los miembros de la comisión Rolando y Sol. Muchos oradores, Leila. La verdad que es un momento difícil. ¿Cómo? Se anotaron muchos senadores como oradores, o sea que va a ser una sesión extensa. Ahora quedan 4 en la lista. Posteriormente, a ver, la veo a Yolanda Paredes, Mario Varela, está también Juan Alaverna y Javier Vera, como último orador, al menos hasta ahora anotado. El propio Chaqueñito, que seguramente va a querer expresarse de alguna manera también al respecto. Exacto. Mientras lo escuchamos ahora a Orlando Penner. Y en tal sentido, con el permiso de todos ustedes, quiero permitirme traer al centro de la discusión en este instante ni siquiera al colega Vera, a la funcionaria afectada y a la población indígena en general. En algunos comentarios, lastimosamente el colega extendió cierta calificación hacia la población indígena ubicada frente al INDI y otras cosas, y no, para no profundizar, creo que todos sabemos a qué nos referimos. Como Senado de la Nación, corresponde que le pidamos disculpas en primer lugar, por supuesto a la funcionaria, pero también a la población indígena en general en el país. Y para que no sean solamente palabras, me quiero permitir pedir, querida presidenta y estimados colegas, al senador Vera que haga efectiva la renuncia a la Comisión de Pueblos Indígenas. Hasta donde yo sé, formalmente no ha habido tal cosa, y aclaro, no porque a mí no me parezca o me guste o no me guste, una señal clara, efectiva y en la práctica debería ser, por lo menos por un tiempo, el alejamiento inmediato del senador de la Comisión de Pueblos Indígenas, porque eso es lo que venían pidiendo en las plazas. Esta mañana, frente al INDI, se cerró la calle, me acerqué a la gente, escuché el clamor de ellos. Bueno, una señal muy concreta y de respeto y, ¿por qué no?,
de arrepentimiento sería tomar distancia por un tiempo, ocuparse del trabajo del Senado en otras comisiones, por supuesto. Y yo no soy nadie para exigir, ni mucho menos, sino es apenas hacer un pedido, y me parece que es lo mínimo como Cámara que deberíamos hoy pedirle al colega, abrirle otras opciones de trabajo en otras comisiones, garantizar, repito, a la funcionaria afectada y al pueblo, a los pueblos indígenas en general en el país, una comisión donde se le va a tratar con el mayor de los respetos, puerta abierta y al servicio realmente como corresponde de la población afectada. Es un pedido que hago y la presidenta sabrá qué hacer con esto. Me parece que es lo mínimo que debería darse esta tarde en aras de volver a la paz, traerle a la paz a la población indígena en general en el país. Gracias, presidente. Bueno, de esta manera continúa entonces el debate, que por lo que vemos se va a extender todavía varios minutos, Rolando. Pues Leila, ya van a proceder a determinar cuál va a ser la medida que va a ser adoptada, si va a ser esta amonestación o si es que va a ser una suspensión. Se necesita 23 votos, decía ya más temprano Silvio de la... Mucho lo que dice Yolanda Paredes también. Mucho más que muchos hombres acá del Senado. Entonces, en ese sentido, yo quiero expresar también mi indignación y mi tristeza, sobre todo porque envuelve a un ex compañero del Partido Cruzada Nacional, que él sabe con el sacrificio que este partido ha llegado a las elecciones 2023 y lo que nos ha costado sangre, sudor y lágrima llegar hasta el 30 de abril 2023. Y la esperanza que albergábamos del pueblo paraguayo de que nosotros íbamos a ser distintos. Nosotros prometimos ser distintos, no prometimos no ser parte de esa lacra política, de los colores que imperaron por más de 100 años en Paraguay, de ese bipartidismo que ha manejado este país a lo largo y ancho por más de 100 años. Nosotros prometimos ser distintos. Y en esa cruzada que hemos emprendido en el Paraguay, Javier Vera ha recorrido con nosotros el país prometiendo cosas distintas a las que estaba acostumbrado el pueblo paraguayo. Y sobre todo y particularmente hemos hecho promesas al pueblo originario. Lo hemos hecho en distintos departamentos y era una de nuestras banderas principales cuando recorríamos y pedíamos votos. Porque hoy no estamos sentados acá porque nos eligió Juan Pérez. El pueblo paraguayo nos puso acá, nos votó, por eso estamos hoy acá. Y tenemos que ser agradecidos con aquellos que nos votaron. Y el pueblo originario también votó, también puso su voto. Entonces le debemos respeto y obediencia, sobre todo a ellos que a lo largo de la historia fueron marginados. Y evidentemente que en este caso concreto, con la ciudadana Francisca Espínola, evidentemente que estamos en deuda como Partido Cruzada Nacional de cumplir con la promesa que hemos hecho en su momento. Y con la frente en alto lo hemos hecho esa promesa. Y lo hemos hecho al pueblo paraguayo, que íbamos a respetar sobre todo los derechos de los más carenciados y desprotegidos de la nación. En ese contexto, Javier Vera entra en el Senado, para nosotros violando la Constitución Nacional. No somos parte de esa violación de la Constitución cuando ustedes le dejaron ingresar. Cuando aquel día, me acuerdo muy bien, que estábamos acá en el Senado en la sesión, supuestamente no sabíamos si iba a subir Bururú o Javier Vera. De repente aparece Javier Vera todo trajeado, con su zapatito brillante. De repente estaba listo ya para jurar.
toma juramento y, para sorpresa de la bancada Cruzada Nacional, toma asiento en una banca del Partido Colorado, Movimiento Honor Colorado. Y me acuerdo muy bien la cara de los colegas cuando todos se dieron la vuelta y me miraron a mí. Y hoy en día yo me puedo dar el lujo de mirarle a ustedes también, de mirarle a ustedes, y que asuman también sus compromisos, y que asuman también el papel que hoy les toca, tratando de apañar una conducta que raya lo delictivo. Y esa es una responsabilidad de ustedes que permitieron que Javier Vera hoy esté sentado acá. Ahí terminó la responsabilidad de Cruzada Nacional y cada uno tiene que asumir lo suyo. Y basta de decir que la responsabilidad es solamente de Cruzada Nacional. No, señores. Que haya ingresado puede ser, que haya ingresado a la lista, pero no su permanencia dentro de este Senado. Y yo les puedo asegurar, si Javier Vera hoy era parte de la bancada Cruzada Nacional, jamás él hubiera hecho lo que hizo. Jamás hubiera hecho, nunca se hubiera animado a hacer luego, porque él sabe las convicciones de mi partido. Jamás se hubiera atrevido. Pero como le dieron alas, él cayó en algo que, como acá se estaba explicando, ya es una cuestión genética, ¿verdad? Bueno, dicho esto, a mí realmente me preocupa la situación que se ha desencadenado y yo le pediría al senador Javier Vera que él mismo pida su suspensión por un mes sin goce de sueldo. Él mismo, por dignidad, por decoro, por la deuda que tiene con el pueblo paraguayo, porque él no tiene que pedirle disculpa al Senado. A mí no me tiene que pedir disculpa. Al pueblo paraguayo que está allá afuera y que le votó a Cruzada Nacional, por ese pueblo él tiene que él mismo hoy pedir su suspensión, porque él tiene que mirar con dignidad el día de mañana. Tenés que ser digno, Javier Vera. Vos sabés, como vos siempre dijiste, por tu mamá, Javier Vera, vos mismo tenés que pedir. Es una deuda moral, es una deuda social que tenés con la población. Y nosotros no somos más que acá compañeros de trabajo seguramente, pero representamos a una sociedad. Y vos, Zenaida, dejá de mirarme así, cara dura, cara rota, porque a vos también te metimos acá, Deja de hacerme señales entonces. A una acción hay una reacción, Zenaida. A una acción hay reacción. Me estaba haciendo gestos obscenos, presidenta, y yo reaccioné, y tengo derecho a reaccionar. Pedime primero disculpa y yo te pido después. Senadoras, por favor. Presidenta. Este es un recinto honorable. Entonces que no me interrumpa. Yo estaba haciendo mi alocución dentro de mi curul sin molestarle a ella. Continúa su alocución sin referirse a la... Adelante, senadora Yolanda Paredes. Ya, Yo también pido que se cumpla el reglamento interno por el gesto que me hiciste. También exijo que me estabas llamando cara dura desde tu curul mientras yo hablaba. Yo también exijo el cumplimiento del reglamento interno. Senadora Zenaida, permita que termine su alocución la senadora Yolanda, luego, por ser aludida, le doy a usted la palabra. Senadora Yolanda, ¿terminó? No, señora. Primero voy a decir lo que Zenaida estaba haciendo desde aquel lugar de su curul para que la gente entienda por qué reaccioné, porque yo no le falté el respeto, pero me estaba haciendo señales que era de cara dura, me estaba llamando mientras yo estaba conversando. Y eso está filmado por TV Senado. Entonces, señora presidenta, que no me interrumpan porque yo no le interrumpo a ella ni le interrumpo a ningún colega cuando están en el uso de la palabra, y es el derecho que yo tengo.
Bueno, voy a continuar, presidente. Otro tema que yo quiero tocar y me preocupa lo que tocó acá el senador. Ahí está. Se puso un poco más. Ahí Zenaida, que fue también parte de Cruzada Nacional en su momento y forma parte de la bancada de Honor Colorado. Hay un cruce con Yolanda Paredes porque le hizo el gesto de caradura, dice desde su curul Zenaida a Yolanda. Y ahí también se generó un cruce paralelo, exacto, ¿verdad? Paralelo. Nosotros estamos atentos, ya enseguida vamos a volver con Leila porque en poco tiempo más deberán definir qué va a pasar con Chaqueñito, si lo sancionan, si lo amonestan o cuál va a ser la medida que van a adoptar.